Buenas tardes a todos y agradeceros sin duda a todos los participantes que estáis con nosotros y sobre todo pues a los ponentes que ya están preparados para esta magnífica tarde en la que vamos a hablar de enfermedades oncohematológicas y agradecer sin duda pues a los grandes patrocinadores como es Kiowa Kirin, AEAL y evidentemente SEDISA y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que gracias a todos pues estamos en este segunda edición de los premios Creando Conocimiento. Y como veis en vuestra agenda, pues realmente lo que queremos es tratar, ¿no?, sobre ese gran desafío que tiene la sanidad actual, que es la atención a los pacientes con enfermedades oncohematológicas. Realmente esta gran complejidad, ¿no?, que tienen estas enfermedades en los tratamientos, el gran ritmo que lleva de innovación terapéutica y esa necesidad, ¿no?, real de tener esa atención personalizada, pues exige nuevas formas de organización y sin duda ese liderazgo que necesitamos en los servicios de salud. Y en este contexto de estas enfermedades, pues realmente para esa mejora de atención integral y de la calidad de vida de los pacientes, pues se posiciona como un elemento clave lo que es la farmacia hospitalaria. Esa farmacia con esa calidad, esa seguridad y sin duda algo muy importante como es la eficiencia en el proceso asistencial. Realmente abarca esa gestión integral del tratamiento, esa evaluación, ¿no?, del valor terapéutico, esa coordinación multidisciplinar que tenemos que tener a la hora del diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades y sin duda pues para llegar a implementar estrategias de mejora continua orientadas sin duda a algo tan necesario e importante como son los resultados en salud. Y evidentemente, pues la excelencia en gestión sanitaria implica sin duda hablar de gestión sanitaria basada en valor. Es decir, el foco no solo hay que ponerlo en la actividad o en el coste, sino realmente ese valor real que aportamos o que se aporta a los pacientes sin duda y al sistema. Y ahí la farmacia hospitalaria tiene un papel determinante porque realmente es la que lidera proyectos donde se integran esos resultados clínicos, donde se integra sin duda la experiencia del paciente y, como no puede ser de otra manera, también la sostenibilidad económica, pero siempre con una visión a largo plazo y con esa orientación a la que tenemos que ir, que es la equidad. Por lo tanto, pues bueno, vamos a lo largo de la tarde sin duda a dar paso a nuestros ponentes, porque creo que es lo más importante a los que tenemos que escuchar. Agradeceros el estar ahí y sobre todo, bueno, comentaros que a medida que van poniendo sus presentaciones y van hablando cada uno, ¿no?, de la parte que le corresponde, pues a través del chat todos los participantes podéis enviarnos pues preguntas, dudas, sugerencias, es decir, todo tipo de comentarios para luego que en la hora del debate pues poder participar todos a través, en este caso mía como moderadora, pero para que ya nos vayan contestando y con todo lo que podemos aportar, tanto ponentes como todos los que estáis, los participantes, pues sin duda es aportar ese valor que no puede ser de otra manera, que es el valor que tiene que tener el paciente, ese valor real en todo lo que hacemos. Por lo tanto, pues bueno, doy paso ya al primer ponente, ¿no?, que nos va a hablar al Iván Silva, que va a empezar a hablarnos concretamente en esta presentación de la segunda edición, ¿no?, de los premios Creando Conocimiento. Iván, cuando quieras. Muchas gracias, Eloína. Buenas tardes a todos y gracias por esta introducción. Gracias a SEDISA por la organización de esta webinar tan interesante, por supuesto para nosotros clave. Todo lo que has comentado de la gestión sanitaria basada en valor para nosotros es nuestro día a día y promover este tipo de actividades.
Gracias a EAL y gracias a todos los ponentes que hoy nos van a acompañar. Yo no quiero de hecho quitaros nada de tiempo porque lo realmente interesante viene después de mi intervención. Yo solo quería empezar esta sesión presentando la segunda edición de los premios Creando Conocimiento. Perdona, un segundo. Eh, Digo segunda porque efectivamente el año pasado ya tuvimos la primera edición. Esta segunda edición de los premios Creando Conocimientos, organizados por el Observatorio SEDISA de la Gestión Basada en Valor, con la colaboración de nuestra compañía, va a reconocer las mejores iniciativas de excelencia en gestión sanitaria para la farmacia hospitalaria en proyectos que tengan que ver con pacientes con enfermedades oncohematológicas. El objetivo principal es premiar iniciativas innovadoras llevadas a cabo en organizaciones sanitarias que tengan un impacto significativo en la calidad asistencial y la calidad de vida de pacientes con enfermedades oncohematológicas, poniendo en común experiencias de éxito, difundiéndolas y reconociendo, por tanto, las mejores de todas las candidatas. A este premio podrán participar, podrán presentarse proyectos de farmacéuticos hospitalarios y gestores sanitarios que previamente han estado inscritos a este seminario web formativo y que hayan desarrollado alguna práctica innovadora realizada ya o en fase de realización, de implantación, y que, como he dicho anteriormente, tenga un impacto en la mejora de la calidad asistencial y calidad de vida de pacientes con este tipo de enfermedades oncohematológicas. Las candidaturas se deben presentar por correo electrónico a la Secretaría de los Premios, que es esta que podéis ver aquí, secretaría@sedisa.net, mediante la cumplimentación de un formulario de inscripción que estará disponible para descargar en la web desde el 13 de octubre, es decir, ya se inició el periodo porque ya se anunciaron los premios, hasta el próximo día 8 de diciembre de 2025. No voy a entrar en el detalle de las bases porque es relativamente largo, pero obviamente todo aquel interesado puede entrar ahí en la página de SEDISA y encontrará las bases para participar. Por supuesto, contaremos con un comité evaluador que será el encargado de valorar todos los proyectos que lleguen, y este comité está compuesto por profesionales y expertos en el ámbito objeto de este curso y de este concurso, obviamente, todo lo que tenga que ver con la farmacia hospitalaria en las enfermedades oncohematológicas. Concretamente contaremos con Eloína como coordinadora del Observatorio SEISA de la Gestión Basada en Valor. Contaremos también con Garbiñe, bueno, con los ponentes de hoy, con Garbiñe Liceaga Cundín, que es la jefa de servicio de la farmacia hospitalaria del Hospital Universitario de Donosti, Perdón, María Espinosa. Iván, solo una puntualización, porque he visto el anuncio de la jornada en mi presentación se refiere a mí como jefa de servicio, y no soy jefa de servicio, soy jefa de sección en Bueno, el perdonad servicio de por el farmacia del lapsus. hospital universitario, que nadie se enfade ni se moleste. No ha sido Vale, vale, vale. voluntario. Disculpa, ha sido nuestra culpa entonces, pero bueno, jefa de sección del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario de Donosti. Contaremos en este comité también con María Espinosa Bosch, del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Regional de Málaga, con Sara Otero Torres, del Servicio de Farmacia del ICO, y con doña Begoña Barragán García, que como todos bien sabéis es la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, de GEPAC, que tenemos el honor de contar con ella durante el día de hoy. De todas las candidaturas recibidas se van a conceder 2 premios a las mejores iniciativas, y estos 2 premios van a consistir en poder asistir al Congreso Europeo de Farmacia Hospitalaria, que se celebrará el próximo año en Barcelona. Tenemos la suerte de que va a ser aquí cerquita, del 18 al 20 de marzo. Y este premio va a incluir, o esta asistencia va a incluir, tanto inscripción como traslado y alojamiento. Por tanto, por supuesto el premio será interesante, pero para nosotros, y creo que para todos vosotros, lo interesante es seguir desarrollando ideas y creando y seguir actuando basándonos en el valor que todo este tipo de iniciativas aporta para el paciente. Y es por eso que a través de este programa, a través de este concurso, se dice que Kirin reafirmamos nuestro compromiso con los pacientes, así como con la formación continua de los gestores y los profesionales de salud. Por mi parte, poco más. Daros las gracias por vuestra asistencia. Por supuesto, gracias anticipadas por participar en el concurso. Y ahora sí, si os parece bien,
No sé si volvemos a Eloína o damos paso al primer ponente. Sí, ya vamos, por orden vamos dando paso ya al primer ponente, que es Garbiñe Liceaga, jefa de sección del Hospital Universitario, de la Farmacia del Hospital Universitario de Donostia. Adelante, Garbiñe, cuando quieras. Perdona, Eloína, es Sandra finalmente, que hubo un cambio de última hora en el programa. Bueno, pues nada, pues entonces Sandra, venga. Disculpa. Disculpad, buenas tardes. ¿Veis la presentación? Sí, Sí. se ve perfectamente, sí. Espera, que ahora no pasa. Un momento. Ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a la organización por la invitación. Y bueno, nosotros os contaremos un poco la experiencia que desde el Instituto Catalán de Oncología realizamos justamente en pro del paciente. Simplemente como contexto, el Instituto Catalán de Oncología es una organización multicéntrica y por ello veréis que a lo largo de la discusión, bueno, pues consideramos que tenía mucho sentido poner el foco justamente en el paciente, en un área de las más crecientes, ¿no? O que ha experimentado un crecimiento mayor a lo largo de los últimos años. En ese sentido, nos planteamos lo que le llamamos el proceso de transformación digital, pero que al final fue un proceso de reflexión interna de los propios profesionales del área de dispensación ambulatoria, en la cual, por supuesto, ¿no? quisimos conocer qué opinaba el paciente alrededor de, o respecto a todo aquello que nos estábamos planteando nosotros como profesionales. El proyecto tenía diversas fases, yo ahora me focalizaré en la parte del paciente, pero sí que previamente pues, hubo un proceso de análisis con metodología DAFO de aquellas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que como profesionales considerábamos que podíamos ofrecer o que teníamos respecto a la atención al paciente, ¿no? Pues como algunas dudas que se nos podían generar respecto a cómo realizábamos la dispensación, qué podíamos ofrecer como farmacéuticos en nuestra atención al paciente, cómo podíamos atender de manera distinta a los pacientes. En fin, nos salieron una serie de preguntas que lo que decidimos fue pues, dar un paso para preguntarle al paciente respecto a cada una de ellas. Para ello planteamos una metodología a través de grupos focales que nos pudieran dar respuesta en grupos pequeños de pacientes en cómo podíamos realmente adaptar nuestra manera de hacer para que fuera efectiva la ayuda que brindábamos desde el servicio. Nos planteábamos si quizá pues, había diferentes necesidades en función del tipo de patología oncológica o oncomatológica que tenía el paciente, valorar cómo el uso de tecnologías podían ayudarnos o no a este manejo y a esta atención al paciente y, en definitiva, cómo podíamos adaptarnos a las necesidades reales del paciente para ser lo más efectivos posibles y conseguir el objetivo de mayor adherencia, ¿no? y mayor éxito del tratamiento y satisfacción del paciente. En ese sentido, nos planteamos realizar un estudio con metodología cualitativa de grupos focales. Entonces, la verdad es que fue propiamente ya esto un reto, que estamos muy acostumbrados a la investigación más cuantitativa, pero el estudio cualitativo en este caso era el que nos daba respuesta a las necesidades y para ello realizamos un protocolo de estudio que lo presentamos al Comité Ético de Investigación, una hoja de información al paciente para explicarle el propósito del estudio y solicitar la participación en él con su consentimiento informado y también una hoja de confidencialidad en cuanto a todo lo que surgiría en la conversación con los distintos grupos focales de pacientes. Por metodología cualitativa se recomendaba que los grupos focales fueran pequeños, entre 8 y 12 personas, en base a un guión de entrevista semiestructurada que ahora rápidamente pasaré para que veáis un poco los ítems que preguntábamos, con una duración breve, inferior a 90 minutos, y con una estructura que consistía en un moderador y un observador. Como dije al principio, tenemos una organización multicéntrica y lo que hicimos fue replicar este estudio de grupos focales en 3 centros, de manera que el moderador y el observador eran el mismo o las mismas, en este caso, en los tres centros en los que realizamos el grupo focal. Cada uno de los grupos se realizó, las entrevistas se realizaron en un ambiente confortable para el paciente y se grabó, con el consentimiento de los pacientes, todo aquello que se comentó en las reuniones. Para pasar al punto del análisis temático se hizo una transcripción literal de los contenidos y tras una lectura reiterada, en este caso por parte de la moderadora y de la observadora, y en mi caso era la observadora,
se codificaron aquellas ideas relevantes clave de cada una de las conversaciones y se ideó el mapa temático de temas en base al contenido que nos habían ofrecido los pacientes en su participación con las entrevistas, para finalmente preparar un informe que nos permitió avanzar en los siguientes pasos. Vuelvo al principio de este criterio de selección para elegir estos 8 o 12 pacientes. Ya en sí era un reto en centros oncohematológicos con gran variabilidad de pacientes y situaciones. Sí que quisimos consensuar aquellos criterios que consideramos necesarios para tener una muestra representativa de nuestros pacientes, de manera que se incluyeran tanto pacientes en situación laboral activa como no activa, que tuvieran soporte familiar o menos soporte familiar, incluso si era posible algunos con movilidad reducida, otros no, cuyo tiempo de desplazamiento al hospital por la propia dispersión geográfica de los 3 centros participantes pues, fuera variable para no sesgar, ¿no?, a pacientes que o estuvieran siempre muy cerca o siempre muy lejos, que tuvieran variabilidad en la periodicidad de las visitas médicas, que fueran de varios servicios médicos, oncología, hematología, incluso otros, oncología radioterápica, y sí, también, ¿no?, era importante que estuvieran alguno dentro de un ensayo clínico para conocer también su opinión al respecto, y también que recibieran variabilidad de tipos de tratamientos endovenosos o orales o combinados. Y también estratificamos en función del tiempo que llevaban siendo atendidos por la consulta externa de farmacia. Este proceso de captación, digamos, de pacientes se realizó por parte de los farmacéuticos y técnicos implicados del área, hasta que tuvimos pues, una muestra representativa en cada uno de los centros. El guión de preguntas se conformó en base a estos ámbitos, ¿no? Queríamos conocer cuál era la percepción del paciente al respecto del trato y la accesibilidad de la atención farmacéutica que dábamos en el servicio, cómo percibían la información que desde la farmacia se le daba sobre su medicamento, sobre el foco, ¿no?, que ponemos en la adherencia al tratamiento, otros aspectos relativos a la dispensación más organizativos que pudieran ser importantes para el paciente, cómo valoraba el uso de nuevas tecnologías y otras aportaciones que pues, no se hubieran reflejado en el guión previamente definido y que quisieran comentar. Al respecto a cada uno de los ítems, ¿no?, que os he comentado brevemente, pues respecto al trato de accesibilidad nos interesaba conocer cómo valoraban ese trato y atención recibida por el servicio, cómo les dábamos respuesta a aquellas consultas que tenían posteriormente o durante la consulta, si les era fácil o difícil contactar con el servicio de farmacia, cómo valoraban la atención, si preferían presencialidad, si pues, valoraban otras opciones no presenciales para sus consultas, y en definitiva qué ventajas e inconvenientes les suponía cada uno de las posibles maneras de atenderles. Respecto a la información, cómo valoraban esa información que se le daba al medicamento, si era complementaria o duplicaba información que otros profesionales les habían ofrecido y cómo valoraban este hecho, si había alguna información que requerían y que no se les ofrecía desde farmacia, cómo valoraban esa información escrita que se les entrega, y si a lo mejor pues, necesitaban información sobre otro tipo de tratamientos no oncomatológicos y que hubieran querido que desde la farmacia pues, se les pudiera enseñar o compartir cómo manejarlos. Respecto a la adherencia, se les preguntó de qué manera ellos usaban o si usaban recordatorios para la toma de medicación, cómo gestionaban esa necesidad de recordatorio continuo de esa toma. Y también aspectos más logísticos, también como les decía, a nivel de dispensación, y valorar otras estrategias que a raíz de la pandemia, ¿no?, ya empezamos a plantear, como pues en nuestro caso, por ejemplo, el envío a domicilio, en otros centros el envío a farmacia, por ejemplo, comunitaria, ¿no? Y luego el papel de las nuevas tecnologías, que está tan en boga y que continuamente, ¿no?, consideramos o apostamos porque es una opción claramente conveniente, pues preguntarles realmente a los pacientes cómo percibían, ¿no?, esa conveniencia y cómo valoraban la atención a través de videoconsulta, videollamada, si hubiera una posibilidad también en el manejo de su patología. Ahora os presento rápidamente un poco cuál fue el resultado de estas entrevistas ya fusionadas y que refleja el resultado de los 3 centros con aspectos muy resumidos y claves. En general, los pacientes oncomatológicos estaban muy satisfechos con el trato y la accesibilidad, consideraban que el tiempo de respuesta a las consultas era correcto.
Respecto a la accesibilidad, es verdad que prefieren vía telefónica si tienen que esperar mucho, pero la vía presencial seguía siendo un plus. Siempre que pudieran pues, el tener contacto con un profesional y que se le dirigiera a él pues, o a ella simplemente por su nombre, pues ya era una manera de cercanía al paciente y de establecer un mayor vínculo de confianza con él. Y por tanto, pues bueno, preferían, ¿no? O seguían valorando positivamente esta atención presencial. Sin embargo, la atención no presencial también presentaba otras ventajas, especialmente en una población pues, más sensible, como es el paciente oncohematológico. Pero también esa frialdad, ¿no? O ese menor trato cercano, pues lo comentaban como algo a tener en cuenta. Respecto a las instalaciones, pues no tenían problema en su acceso. Es verdad que había variabilidad y son centros con distintas situaciones, pues a nivel de parking o a nivel de tipo de sala de espera. Y lo que sí que también nos ofrecieron, ¿no? Fueron ideas, ¿no? Qué propuestas desde su punto de vista podían mejorar o podían desarrollarse para facilitarles un poco el contacto. Una de ellas fue el desarrollo de otras líneas de comunicación, como WhatsApp, para consultas no urgentes, pero que también se sentían cómodos con ello. Es verdad que pedían una cierta autonomía en la consulta o que les diéramos información sobre bases de datos y aplicaciones sobre interacciones de medicamentos porque percibían como que no querían molestar al servicio y bueno, ofrecían como posibilidad esta vía. Que pudieran elegir, ¿no? Si visita presencial o virtual en función del momento o de la situación de cada uno. Y es verdad que sí que pedían una adaptación, ¿no? Una confortabilidad mayor en la sala de espera, donde bueno, pues a menudo tienen que pasar bastante rato y cuando ya llevan bastante trayecto, ¿no? Bastante recorrido por el hospital, seguramente muchas horas. A nivel de la información que le dábamos, nosotros utilizamos, como no, los trípticos de GDEFO. Sí que nos comentaron que la información era completa y que les servía para la resolución de dudas, pero bueno, consideraban que era complementaria a la de otros profesionales y esto no era un problema, les parecía bien. Pero sí que es verdad que comentaban que, bueno, el momento en el que se les ofrece esa información, pues quizá un segundo recordatorio posterior sería bien valorado, porque el propio bloqueo, ¿no? que les genera toda la información que han recibido en cada uno de los profesionales, pues sí que consideraban que sería importante. Y globalmente también destacaban la necesidad de información sobre aspectos de alimentación o otras cosas que al final acaban acudiendo a las redes. Y que quizá pues, la información no tiene el grado de fiabilidad que si se sufriera desde farmacia, obviamente con los profesionales implicados, en este caso pues, dietistas y nutricionistas, pues sería mejor valorada. Aún así consideraban que la información por escrito era conveniente. También valoraban pues, una posibilidad de este envío con técnicas más digitales, ¿no? Que pudieran permitirles esa reconsulta de la información. Es verdad que respecto a la información, un punto que salió bastante es esa necesidad de continuidad asistencial entre distintos ámbitos y que percibían que no era así ahora mismo, ¿no? Sobre todo entre primaria y hospitalaria, que a veces eran ellos que tenían que explicar información al respecto de tratamiento que desde el punto de vista del paciente pues esperaban que ya sus profesionales sanitarios conocieran. Respecto a la dispensación, es verdad que, bueno, un tema de debate, y esto es en función, cada comunidad también funciona un poco distinto, pero la periodicidad de las visitas al final te la marca un poco la normativa de la comunidad, obviamente también la propia ley del medicamento, pero no entendían la necesidad de venir a farmacia que no cuadrase esa periodicidad con la visita médica, ¿no? Es verdad que este escenario pues hace unos años no tenía sentido porque los pacientes pues su evolución era más a corto plazo, pero es verdad que ya hace muchos años que hay pacientes que pasan mucho tiempo y muchos años viniendo a farmacia y por tanto, bueno, si se les puede hacer la vida un poco más sencilla adaptándonos a esa periodicidad, pues lo valoraban muy positivamente. Aspectos de desplazamiento son muy dependientes, ¿no? Del tipo de centro y como decía, ¿no? La capacidad de parking o de accesibilidad al centro. El envío a domicilio y telefarmacia lo valoraban muy positivamente, más a una oficina de farmacia que a domicilio, que a priori pensamos, ¿no? que el paciente agradecería más, pero el paciente después de la pandemia se mueve. Y como se mueve, pues realmente el envío o el tener que estar en el domicilio esperando, pues le suponía más problema que beneficio. Agradecen que haya una agenda y saber al menos a qué hora se les va a atender y poder tener una estimación más adecuada, ¿no? del tiempo que van a esperar. Y es verdad que el tiempo de espera, que con ciertas variabilidades, pues en general estaban satisfechos, pero bueno, siempre hay un momento pico meseta en el que el paciente pues acaba esperando más por otros motivos, a veces también ajenos a farmacia, pero es una realidad.
Entonces, a nivel de propuestas que nos hacían los pacientes, pues dispensar obviamente con la periodicidad adecuada a la visita médica, valorar este envío de medicación como algo positivo. Nos pedían, ¿no?, tener una información estimada del tiempo de espera que tienen que tener en la farmacia, y es verdad que también, pues bueno, si el acudir solo a esa farmacia, pues significa que, bueno, que a veces esa espera y dispensación y el propio espacio, ¿no?, si vienen muchos acompañantes, era un problema. Y la obligación de acudir solo a esa farmacia en caso de que no tenga mucho soporte, pues puede ser también un problema para los pacientes. A nivel de la adherencia, usaban variabilidad de recordatorios. Había pacientes que no querían saber cada día, no recibir un recordatorio de que estaban enfermos, ya eran conscientes y por tanto no necesitaban ningún sistema más, y otros pues tenían sus calendarios. Aquí había mucha variabilidad, eran bastante adherentes y muy conscientes de los riesgos del olvido de las tomas. Y respecto al uso de nuevas tecnologías, es verdad que nuestros grupos focales nos causaron demasiado furor. Es decir, utilizaban la app autonómica de consulta de citas, pero no eran muy proclives al uso de estas nuevas tecnologías, o si lo eran, consideran que al cabo de un tiempo pues podían cansarse, ¿no?, de esos recordatorios, esa necesidad de informar aplicaciones o seguimiento de patologías transcurridos pues unos 6 meses de tratamiento. Había un cierto agotamiento, ¿no? Es verdad que también comentaban que una posible herramienta o una posible vía de ayuda también para ellos es el uso de estas nuevas tecnologías o una comunicación distinta en relación a la salud mental y emocional, que eso consideraban que podía ser de utilidad. Este proyecto también lo externalizamos, digamos, hicimos otra propuesta de grupo focal en otros centros monográficos de oncomatología a nivel español, en que los resultados fueron bastante similares. Y para finalizar, ¿no?, con este proyecto de grupos focales, lo que nos sirvió en este informe que os he comentado que se realizó tras las sesiones, pues establecer y priorizar una serie de acciones, tanto provenientes de los propios profesionales que habían analizado el área como la información que nos habían ofrecido los pacientes, para trabajar una metodología de design thinking, para identificar aquellos retos prioritarios sobre los cuales teníamos que trabajar y teníamos que enfocarnos, que definimos 3, básicamente: el trabajo y el abordaje de la telefarmacia, la estratificación de pacientes ante el volumen ingente de pacientes. Tenemos que ver qué pacientes necesitan un mayor seguimiento y cuáles el acompañamiento pues quizás son más autónomos, y ver cómo podíamos optimizar el circuito de dispensación. Todo esto con un enfoque basado en soluciones y con una perspectiva multidisciplinar del abordaje de estos retos. Simplemente ya para concluir, este trabajo sí que nos permitió ver, ¿no?, la importancia de la colaboración entre pacientes y profesionales en mejorar esta atención integral, analizar profundamente el proceso asistencial, generar propuestas innovadoras con participación activa de los profesionales y que nos identifiquen aquellas barreras y retos y oportunidades desde múltiples perspectivas para seguir avanzando y en ese objetivo, ¿no?, de mejorar los resultados en salud. Los próximos pasos, bueno, estamos en ello, ¿no?, trabajando en los retos que los propios profesionales, junto con esta información que os comentaba de los pacientes, han identificado. Esto es verdad que no es fácil y no es rápido, porque el día a día pues, no nos permite parar mucho para analizar, pero se van haciendo pequeñas estrategias en bien del paciente, ¿no? Y también apoyamos mucho esa pedir información, ¿no?, y pedir participación del paciente en los rediseños de los procesos para valorar que realmente los pasos que damos están alineados con sus necesidades, y al final pues desarrollar proyectos específicos de cada área de mejora y, bueno, ¿por qué no? Pues después compartir, ¿no?, evidentemente con otros centros, que al final estemos donde estemos, las problemáticas son muy parecidas, y escalar aquello que nos haya funcionado también a otros compañeros de profesión. Y sin más, bueno, esto es la foto de los 3 grupos focales que realizamos, y agradeceros a todos la participación en este webinar y a la organización por la invitación. Gracias. Bueno, pues la verdad que muchas gracias, Sara, por esta magnífica, ¿no?, magnífica presentación y con los resultados tan interesantes, ¿no?, que habéis tenido dentro de ese estudio a través de grupos focales. Y damos paso, sin duda, pues a seguir con algo más concreto a través de María Espinosa, que nos va a hablar sobre la actualización del linfoma cutáneo de células T, que es facultativo en el servicio de farmacia hospitalaria del Hospital Regional de Málaga. Adelante, María.
Muchas gracias, Eloína. ¿Me confirmáis que se ve bien la presentación y me oís? Sí, María, perfecto. Te oímos perfectamente, sí. Genial, pues muchísimas gracias. Durante los próximos 20 minutos, la intención es hacer un repaso de cuál es el estado actual del linfoma cutáneo de células T como ejemplo muy paradigmático de lo que queremos como una atención integral y basada en la calidad de vida del paciente, puesto que esta patología nos lo va a requerir así. Y para empezar, bueno, por poner en situación, seguro que todos lo sabéis, pero ¿qué es un linfoma? El linfoma sabéis que es un tipo de cáncer que se origina en los linfocitos. Linfocitos hay de 3 tipos, de células B, de células T o las natural killer. Y normalmente estos linfomas los vamos a dividir en 2 grandes categorías, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Cuando hablamos de linfoma cutáneo de células T, nos estamos refiriendo a un tipo de linfoma no Hodgkin. Los linfomas cutáneos primarios, hay un 20% aproximadamente que están originados por células B, con lo cual son la minoría. No vamos a hablar de ellos en esta sesión y nos vamos a centrar en este 75-80% de linfomas cutáneos originados por células T. Esto es un grupo heterogéneo de trastornos linfoproliferativos que tienen una clasificación compleja y entre los que son más conocidos pues destacan la micosis fungoide y el síndrome de Sézary, pero no son los únicos. Veremos que hay también algunos otros representantes de este grupo de patologías que también pueden tener un abordaje similar. En cuanto a la epidemiología, aquí hay mucha información, pero me gustaría destacar que en sí el linfoma cutáneo de células T tiene una designación de enfermedad huérfana. Esto significa que no lo padecen más de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Esto va a hacer que la casuística por cada centro va a ser pequeña y va a ser relativamente difícil la especialización en cómo atender a estos pacientes. Por eso, en algunos casos, vamos a remitir a los pacientes a unidades de referencia para ciertos consejos terapéuticos, diagnósticos, etcétera. Pero al ser una enfermedad crónica, con mucha frecuencia volverán al centro de referencia, lo que complica o hace más importante una coordinación efectiva entre todas las personas que atienden a los pacientes. En general, es una patología que ocurre alrededor de los 50 años, es más prevalente en hombres que en mujeres, pero no debemos olvidar que también puede presentarse en niños y adolescentes. El diagnóstico en estos niños o adolescentes es aún más difícil porque es tan poco frecuente que es difícil tenerlo en mente cuando aparece un niño con el tipo de síntomas que que están afectados por esta patología. Como hemos dicho, en general es una enfermedad bastante crónica en el tiempo, a diferencia del síndrome de Sézary, que es una enfermedad que habitualmente progresa rápidamente. Veremos que tiene algunas características que lo hacen diferencial del resto de linfomas cutáneos de células T. En esta diapositiva podéis ver algunos de los signos más frecuentes. En la parte de arriba tenéis la micosis fungoide. Normalmente comienza como un trastorno indolente. En algunos casos sí que se puede presentar como una forma más avanzada o bien partiendo de una enfermedad más localizada, a lo largo del tiempo puede progresar, pero lo más habitual es que nos vamos a encontrar con la aparición de unas lesiones llamadas manchas o máculas, que son unas lesiones poco palpables, con apenas engrosamiento ni endurecimiento, que pueden confundir al diagnóstico con algunas otras patologías dermatológicas como la psoriasis o la dermatitis atópica. Entonces, estos pacientes durante mucho tiempo pueden pasar de un especialista a otro sin dar con un diagnóstico certero. Y conforme la enfermedad progresa, estas manchas máculas pueden evolucionar hacia lo que conocemos como placas, que ya son unas lesiones sobrelevadas, endurecidas, con más frecuentemente cambios en la pigmentación, descamación, formación de costras, etc. Si la enfermedad sigue avanzando, entonces cuando aparecerán lo que llamamos tumores, que son lesiones sólidas o nodulares de más de 1 centímetro, o bien placas ulceradas con evidencia de profundidad o crecimiento vertical.
Esta sería como la evolución en cuanto a la micosis fungoide. De manera diferente nos vamos a encontrar el síndrome de Sézary, que habitualmente al diagnóstico lo que encontramos es un paciente con una eritrodermia generalizada que afecta más del 80% de la superficie corporal, un paciente completamente rojo y además normalmente va acompañado con afectación en ganglios linfáticos, con picor y con la presencia de un más del 5% de células de Sézary en sangre periférica. Estos pacientes, además de tener toda la piel roja y con mucho picor, también suelen tener unas grietas y engrosamientos en las palmas de los pies y en las palmas de las manos, que también les afecta mucho a la calidad de vida. Y otro tercer grupo terapéutico, que el grupo de patologías que pertenecen al grupo que hemos dicho, el linfoma cutáneo de células T, son los síndromes linfoproliferativos CD30 cutáneos primarios, que corresponden aproximadamente al 25% de los casos. Y este grupo incluye dos enfermedades, que son el linfoma anaplásico de células grandes y la papulosis linfomatoide, que comparten ese signo que es tener CD30 positivo y que también va a ser importante para la selección del mejor tratamiento. En cuanto a la evolución, ya hemos comentado que la gran mayoría van a aparecer con un estadio inicial al diagnóstico, con esa aparición de manchas o placas que no generan dolor. Y en la mayor parte de los pacientes se quedará ahí. Pero aproximadamente un tercio la enfermedad puede progresar y evolucionar hacia la aparición de tumores y el desplazamiento de las células malignas hacia el torrente sanguíneo, los ganglios, la médula ósea o las vísceras, incluso pudiendo causar la muerte por causa de esta patología. Como hemos dicho, se tratan de enfermedades multicompartimentales. Tendremos que medir la presencia de enfermedad en todos estos compartimentos, en la piel, que es por donde normalmente empieza a aparecer la enfermedad y donde, si es posible diagnosticarla, vamos a conseguir una mejor supervivencia, pero también debemos mirar en la estadificación si hay afectación de la sangre, si hay aparición de metástasis viscerales y si hay afectación de los ganglios linfáticos. De esta manera llegaremos a una estadificación basada en el TNMB, que nos va a orientar tanto al pronóstico como a la supervivencia prevista del paciente. Así, bueno, pues viendo la cantidad de afectación de la piel, si tenemos manchas o placas, normalmente estaremos en un T1 o T2. Si presentan tumores o la eritrodermia cubre más del 80% de la superficie corporal, como ocurre normalmente en Sézary, estaríamos hablando de un T3, T4. Bueno, pues midiendo todos esos compartimentos podemos llegar a identificar cuál es la mediana de supervivencia que va a tener nuestro paciente. Y es que pacientes con un diagnóstico con un estadio localizado, 1A, 1B, puede llegar a 20-30 años de supervivencia, de mediana de supervivencia, con una calidad de vida bastante considerable y sin grandes repercusiones provocadas por la patología, mientras que cuando estamos hablando de enfermedad avanzada, la tasa de supervivencia global a los 5 años no llega al 20%, con lo cual no estamos hablando de la misma casuística cuando un paciente presenta un estadio 1A que cuando un paciente presenta un estadio 4A. Es muy importante hacer una buena estadificación para informar bien al paciente de qué se espera normalmente de la evolución de su enfermedad y así también elegir el mejor tratamiento. Existen diferentes herramientas para facilitar el estadiaje de la enfermedad. Aquí tenéis una que los patrocinadores de este premio y de esta sesión de hoy tienen a nuestra disposición. La podéis coger con el código QR y nos vais haciendo esas preguntas sobre si hay afectación de cada uno de esos compartimentos para llegar a un estadiaje y a una propuesta de tratamiento basado en los algoritmos terapéuticos. Y todo esto porque efectivamente este estadiaje nos va a orientar hacia cuál es el mejor tratamiento. Para elegir el mejor tratamiento, a mí me gusta recomendar esta guía multidisciplinar para el abordaje y diagnóstico del paciente con linfoma cutáneo primario. Es una guía muy interesante que está redactada por 4 sociedades científicas de manera multidisciplinar.
hematología, oncología radioterápica, dermatólogos y anatomía patológica, y que nos da algunos puntos claves que ya hemos mencionado en cuanto al tratamiento de la micosis fungoide. Pues nos recuerda que es un linfoma epidermotropo producido por linfocitos TCD4 colaboradores, y que la extensión y la morfología de las lesiones, es decir, si tenemos mácula, tenemos placa, tenemos tumor, en el diagnóstico va a ser el factor pronóstico más utilizado en la práctica diaria para guiar ese tratamiento. Por su parte, el síndrome de Sézary es un linfoma agresivo con muy baja prevalencia, ya que constituye solamente el 2% del linfoma cutáneo primario, y con una mediana de supervivencia muy baja, de entre 2 y 4 años, aunque es verdad que ha mejorado en los últimos años con la aparición de algún nuevo tratamiento. Por eso decimos que el abordaje terapéutico va a estar muy orientado por el estadiaje, si es un estadio localizado o es un estadio avanzado, pero debemos tener siempre en mente que nuestro objetivo es conseguir un efecto duradero, sobre todo en aquellos pacientes con estadios más localizados, porque prevemos tratar al paciente durante muchos años, de manera que también vamos a tener muy en mente que vamos a procurar la menor toxicidad posible y la menor toxicidad acumulada a lo largo del tiempo. Para esto va a ser imprescindible hacer una personalización de los tratamientos para cada situación de cada paciente, y un trabajo colaborativo entre las diferentes disciplinas que pueden aportar su conocimiento en esta patología, como son las que mencionamos aquí: dermatología, anatomía patológica, oncología radioterápica, hematología, farmacia o cualquier otra disciplina que pueda aportar y favorecer a la mejor selección del tratamiento. ¿Qué nos recuerda la guía que es clave a la hora de elegir el tratamiento? Bueno, pues nos recuerda de nuevo que la mayor parte de los pacientes van a encontrarse en una fase localizada de la enfermedad, y en estos casos el tratamiento dirigido a la piel va a ser el más recomendado. Y que ante la falta de respuesta o progresión en un paciente con micosis fungoide, a diferencia de lo que tenemos más habitual en otras patologías, esto no va a imposibilitar que volvamos a hacer un retratamiento con lo que llamaríamos un tratamiento de la misma línea. Es decir, podemos volver a retratar con un medicamento de la misma línea, o con una radioterapia o con una fototerapia, después de haber hecho progresión a una primera línea con ese mismo mecanismo de acción, porque muchas veces vuelven a responder a estos tratamientos. Además, esta guía nos recuerda que, a excepción del trasplante, ningún tratamiento va a ser curativo. Todos los tratamientos van a considerarse paliativos, y que los tratamientos agresivos, la poliquimioterapia en una enfermedad precoz, no va a mejorar la supervivencia y sí que va a aumentar mucho la toxicidad, con lo cual no es necesario dar este tratamiento agresivo, sino que podemos conseguir buenos resultados de efectividad con una toxicidad mucho más baja, con un tratamiento más moderado y más dirigido a las lesiones que presenta el paciente. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos actualmente? Bueno, pues como hemos dicho, si un paciente se encuentra en un estadio inicial, los tratamientos que vamos a utilizar van a ser tratamientos dirigidos a la piel. Y si el linfoma se encuentra en un estadio avanzado, entonces normalmente utilizaremos terapias sistémicas que van a llegar tanto a la piel como a otros compartimentos donde también están apareciendo células tumorales. Y en muchos casos, además, vamos a tener que hacer una combinación de tratamientos, tanto dirigidos a la piel como tratamientos sistémicos. Yendo un poco al detalle, tratamientos dirigidos a la piel que tenemos disponibles, pues, por ejemplo, los más frecuentes son terapias tópicas con corticoides. En muchos casos son necesarios corticoides de alta potencia para conseguir un efecto. En cuanto a quimioterapia tópica, hace aproximadamente un año se ha comercializado la cloretamina en gel. No tengo experiencia, no puedo comentar si va bien o va mal, pero está restringida a pacientes que han recaído a otras terapias dirigidas a la piel, pero que aún así se mantienen en un estadio localizado. Y los retinoides, incluido el besaroteno, que es uno de los medicamentos de mayor frecuencia de uso en esta patología. También tenemos
otras terapias no farmacológicas, como pueden ser la fototerapia, que puede ser la ultravioleta B o bien la ultravioleta A, que va a depender de que esté o no esté disponible en cada centro, porque no todos tienen a la disposición de los pacientes estas terapias. Y la radioterapia, que procuraremos que sea localizada siempre y cuando la patología del paciente esté localizada en un área del cuerpo, y si no, tendrá que ser una radioterapia más a nivel sistémico. También en cuanto a la radioterapia, hay una tendencia a utilizar regímenes con menos agresividad para poder hacer retratamiento en caso de recaída, de manera que cada vez es más frecuente que los pacientes reciban menos dosis o menos cantidad de días de radioterapia, con un buen control de la enfermedad y retratamientos sucesivos a lo largo del tiempo. Y en cuanto a terapias sistémicas, pues aunque aquí os voy a poner diferentes mecanismos de acción y diferentes opciones, no todas están disponibles en nuestro país. En primer lugar, el interferón. Con el interferón hemos tenido ciertos problemas de abastecimiento a lo largo de los años, entonces hay centros donde lo usan más y centros donde ha caído en desuso por esos desabastecimientos. Los retinoides, el besaroteno, que es uno de los medicamentos más utilizados, y la quimioterapia, que como hemos dicho, en poliquimioterapia prácticamente no se utiliza por la gran toxicidad. Y lo más frecuente es utilizar metotrexato a bajas dosis, tanto por vía oral como por vía subcutánea, como tratamiento de mantenimiento. Y el resto de citostáticos han caído un poco en desuso por la incorporación de nuevas terapias más dirigidas y con menor toxicidad. En cuanto a terapia dirigida, brevemente a continuación mencionaremos mogamulizumab y brentuximab, y el resto de medicamentos no los tenemos disponibles en nuestro país. Y al trasplante halogénico mencionaré 2 palabras al final de la presentación. En cuanto a las terapias dirigidas, brentuximab vedotin es un anticuerpo conjugado, es decir, tenemos un anticuerpo dirigido al antígeno que está presente en la célula tumoral, que sería el CD30, al que van unidos un citostático, que es la monometilauristatina. Es un inhibidor de microtúbulos que, al insertarse dentro de la célula, provoca la apoptosis de la célula tumoral. Este medicamento se probó que era efectivo en pacientes con micosis fungoide y linfoma anaplásico en un estudio fase 3. Recuerdo que estamos hablando de una patología poco frecuente, en la que los estudios fase 3 son difíciles de llevar a cabo, con lo cual es meritorio conseguir resultados en estudios fase 3 en esta patología. Bueno, pues en este estudio se probó brentuximab vedotin frente al tratamiento elegido por el médico, que podía ser metotrexato o besaroteno, a partir de una segunda línea de tratamiento, con una dosis bastante intensiva, hasta 16 ciclos a 1,8 miligramos kilo cada 3 semanas. Y en este estudio se demuestra una mejora en la supervivencia libre de progresión, si bien también vemos que como efectos secundarios aparecen con bastante frecuencia neuropatía sensitiva. Y en la guía de los linfomas cutáneos recientemente publicada por GDEFO y en las fichas técnicas nos recomiendan cómo manejar esta neuropatía periférica sensitiva con reducciones de dosis o espaciamiento para intentar prevenir que esa neuropatía se convierta en irreversible. De hecho, los estudios en vida real nos demuestran que los pacientes reciben bastante menos infusiones, en torno a 7 infusiones, no las 16 del protocolo del ensayo, con unas respuestas rápidas y con una supervivencia libre de progresión en torno a los 3 meses. Pero aún así, la incidencia de neuropatía periférica es alta. Y por último, mogamulizumab es el último fármaco que de momento hemos incorporado al arsenal terapéutico. Es un anticuerpo humanizado dirigido contra el CCR4, que está presente en las células tumorales, de manera que al unirse el antígeno de la célula tumoral contra este anticuerpo monoclonal, se va a favorecer el efecto del sistema inmunitario contra la célula tumoral.
De nuevo tenemos un estudio fase 3 muy meritorio que utilizaba un primer ciclo semanal durante 28 días y a partir de ahí cada 2 semanas 1 miligramo kilo de mogamulizumab y en este caso se compara frente a Vorinostat. También a partir de segunda línea de tratamiento. Y en este caso destaca la gran cantidad de pacientes con síndrome de Sézary, entre un 44-47% de pacientes con síndrome de Sézary con con una afectación, un estadio clínico bastante avanzado. Y con bastantes tratamientos previos, como podéis ver en las características iniciales del paciente. En este caso, mogamulizumab consigue una supervivencia libre de progresión de 7,7 meses frente al tratamiento comparador y este resultado se considera clínicamente importante, ya que hay una gran cantidad de pacientes que, como decíamos, tienen una supervivencia bastante limitada porque tienen un estadio muy avanzado. De este medicamento, importante saber que tiene como efecto secundario un RAS medicamentoso que hay que distinguir de la progresión de la enfermedad. Y para poderlo distinguir se recomiendan hacer biopsias de la piel. Si tenemos un efecto secundario del medicamento lo podemos tratar y podemos continuar con el fármaco, mientras que si es progresión de la enfermedad, pues plantearemos cambio de línea de tratamiento. Y solo una palabra del trasplante halogénico, hemos dicho es una terapia curativa, sin embargo es muy tóxica, con un 20-25% de mortalidad derivada del propio trasplante y que solamente debemos recomendar en aquellos pacientes muy seleccionados que creamos que realmente se van a beneficiar porque la patología que genera la enfermedad de Heart contra Huespe o las complicaciones del trasplante pueden hacer que la balanza no salga a favor con respecto a otros tratamientos con menos toxicidad y que se pueden ir dando de manera de mantenimiento a lo largo de los años. Así que, sin más, quería terminar dando las gracias y estoy aquí a vuestra disposición por si algo sale en los comentarios al final. Muy bien, María. La verdad que nos has dado una lección con esta actualización, pero bueno, sobre todo yo recalcar que como bien ponías al principio, ese trabajo colaborativo, ¿no?, entre todos los diferentes profesionales y esa personalización, ¿no?, buscando sin duda la menor toxicidad y la mayor durabilidad. Bueno, luego Efectivamente. comentaremos alguna cosita. Y ahora sí que vamos a dar el paso a Garbiñe, para que nos hable ese manejo multidisciplinar dentro de los retos que tiene la atención farmacéutica en todo este tipo de enfermedades oncohematológicas. Y un segundo que empiezo a compartir. ¿Podéis... ¿Veis la presentación? ¿No la veis en modo...? Sí, ya está Ahora sí, ¿no? perfecta. Sí. Muy bien. Pues bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, perdonar por la aceleración de las presentaciones de esta tarde. El orden de la sesión se ha visto un poco alterado por causas ajenas a todos nosotros, así que el título de mi presentación, que era Retos en la atención farmacéutica a las enfermedades oncohematológicas, pues creo que después de las dos ponencias anteriores en las que nos han hablado de humanización y nos han puesto al día, nos han actualizado en el tratamiento actual del linfoma cutáneo, me va a servir para realmente transmitir las ideas que os quiero compartir esta tarde. Lo primero, sobre todo, dar las gracias a Kyowa Kirin por seguir contando con nosotros en la atención al paciente oncohematológico a través de esta vez, no solo de esta sesión, sino de la segunda edición de los premios Creando Conocimiento, y a los compañeros que están hoy asistiendo a esta jornada, pues animarles a compartir sus iniciativas en la gestión sanitaria del paciente oncohematológico, porque no solamente con el objetivo de alcanzar un premio, sino con el hecho de compartir ponencias como la del ICO a través de Sandra Fontanals, que ha sido quien ha abierto la sesión, pues nos abre camino para seguir trabajando, ¿no? Y sin más, ¿cuáles son los principales retos en el manejo del paciente oncohematológico? Que es lo que me pidieron a mí que reflexionara. Pues yo creo que
en este caso centrado en el paciente con linfoma cutáneo de células T. Pues yo creo que son comunes y que ya han venido reflejándose a lo largo de las charlas de nuestros compañeros y que probablemente en la reflexión con la siguiente ponente que avanzará la voz del paciente se van a repetir, ¿no? El primero es la formación de los profesionales. Cuando hablamos de enfermedades minoritarias o de patologías minoritarias, hablamos de errores o de decisiones que por desconocimiento tienen repercusión directa sobre el paciente, su enfermedad y su evolución. Entonces aquí no cabe otra más que machacar y machacar para podernos todos para estar todos alineados y ser capaces de detectar a tiempo y tomar las decisiones correctas. Lo siguiente es una educación al paciente. Cuando hablamos de tratamientos crónicos y tratamientos largos, sean o no curables, la educación al paciente y su entorno es clave para un abordaje completo y más efectivo de la enfermedad. La comunicación y coordinación es otra de los temas que saldrá de forma recurrente, puesto que esto es un camino de largo recorrido y tenemos muchos actores en danza. Por supuesto, los recursos, esto no se puede evitar. El registro de la información, otra vez una característica general con las enfermedades menos frecuentes y menos habituales. El compartir información, el detectar centros de excelencia en el tratamiento para poder avanzar en el conocimiento de la enfermedad son claves. Los circuitos, a su vez, y los protocolos son básicos. Y todo esto tiene que estar soportado, por supuesto, a estas alturas por los sistemas de información. Ya no podemos seguir trabajando como trabajábamos hace unos años. El linfoma cutáneo de células T es un ejemplo básico de manejo multidisciplinar dentro del tratamiento de las enfermedades neoplásicas, aunque la farmacia hospitalaria no está tan representada como debe, puesto que el tratamiento sistémico llega al final del recorrido. Cuando nosotros conocemos a los pacientes ya llevan, esperemos que ya lleven un tiempo de recorrido de tratamiento en el sistema sanitario o ya llegan en fases muy avanzadas en las que los tratamos de una manera diferente. Y yo creo que este es uno de los principales retos de estos grupos multidisciplinares. Y no me voy a extender porque no hay patólogo que hable hoy esta tarde, aunque en otras ocasiones sí que ha sido incorporado, pero el diagnóstico es básico. Y aquí sí que podemos intentar apoyar en algunos casos, dependiendo de los circuitos, pero si no hay una buena relación, una buena coordinación, un protocolo de derivación, un protocolo de sospecha, de imagen, de reimagen, a veces los diagnósticos tardan años en consolidarse. Puede haber una sospecha diagnóstica y se necesita un seguimiento cercano, al menos que la alerta de esa sospecha no desaparezca de todo hasta llegar a un diagnóstico concluyente y un inicio de tratamiento, ¿no? Pero aquí tiene que, en nuestros centros, allí, y ahora con esto de que muchos de nosotros vamos a estar acreditados, organizados, estructurados en redes de trabajo para atender a los pacientes con cáncer, llámales CCC, UNED o lo que sea. La farmacia sí que puede estar involucrada ya directamente en el establecimiento de estas redes, aunque no parezca evidente. Acabamos en medio de todos los circuitos y sí que tenemos una buena relación con atención primaria por diferentes estructuras, bien directamente, bien a través de nuestros compañeros de atención primaria. Sí que podemos hacer de puente para los casos que se van quedando por el camino, porque vuelvo a repetir, el manejo, la comunicación continua entre estos 4 especialistas es básico para que el paciente avance en su tratamiento. Y una vez diagnosticado, es aún más importante ese comité multidisciplinar. Este ya lo controlamos más. Tiene que haber comités multidisciplinares en los centros. Me consta que en muchos centros hay comités de tumores monográficos de linfomas, no tanto de linfomas cutáneos, pero sí que florecen cada vez más las consultas mixtas de hematología y de dermatología, que desde mi punto de vista son básicas para poder avanzar en el tratamiento de los pacientes. Es cierto que en algunas organizaciones dermatología trabaja solo.
hasta puntos bastante avanzados de determinadas neoplasias, pero por sus características de afectación sistémica orgánica, a veces no tanto de una afectación de piel, es muy importante involucrar a los hematólogos, al servicio de hematología, desde el principio en el devenir del paciente. ¿Qué iniciativas pueden mejorar el manejo multidisciplinar de los pacientes? Bueno, pues en nuestro hospital, que es muy sencillo en su organización, puesto que somos el centro de referencia de una población de 600.000 pacientes, donde se derivan los pacientes con sospechas neoplásicas al servicio de dermatología a través de consultas no presenciales. El servicio de hematología y de dermatología y hematología han establecido una consulta mixta semanal, en la que valoran a todas las sospechas y seguimiento, en la que se establece un plan de trabajo para ellos. Hematología lo que aporta en los momentos iniciales, cuando el diagnóstico incluso se lo sospecha o no está establecido, aporta una valoración general del paciente, aporta un diagnóstico diferencial rápido de otras patologías neoplásicas que puedan estar interfiriendo en ese diagnóstico, y cataloga con ayuda de dermatología las sospechas en distintos niveles de seguimiento que pueden ser seguidos, mantenidos por su médico de familia, pero con criterios de derivación estrictos, rápidos otra vez a la consulta. Y luego, por supuesto, los enfermos que están en tratamiento. Me gusta escuchar a los hematólogos que participan en esa consulta mixta, nos explican cuánto han aprendido los dermatólogos en el manejo de los corticoides, el manejo de las toxicidades, de las distintas alternativas. Esto hace que a nosotros también nos enseñen indirectamente, y ahora diré cuáles nuestros retos como servicio y nuestro reto también como farmacia hospitalaria que estamos viendo. Ellos comparten los pacientes y yo creo que nosotros tenemos que aprender, aportar lo que hemos aprendido como profesión, no solo como farmacéutico oncológico, al servicio de dermatología, en este caso, a esa consulta mixta a lo largo de los años, ¿no? Y porque tenemos que fijarnos en el viaje del paciente. El paciente hablará después de mi exposición, pero realmente lo que ha dicho mi compañera anterior, María Espinosa, es muy claro. A día de hoy, salvo el trasplante alogénico, esta enfermedad no se cura. Es una enfermedad que se maneja a lo largo de tiempo, con brotes, con rebrotes, con tratamientos, con retratamientos, en el que no hay una evolución lineal. Hay una evolución en picos y hay una vuelta a empezar, y los profesionales nos están enseñando también a cómo retrabajar y retratar a esos pacientes. Está muy claro que en los retos de la atención farmacéutica, como hemos dicho, el linfoma de células cutáneas T puede ser gravemente incapacitante, y lo que a nosotros como farmacéuticos nos parece evidente realmente no es lo que más importa. Lo que importa es tener un diagnóstico a tiempo y un tratamiento a tiempo, incluido los compartimentos afectados, es decir, incorporar a los otros profesionales que lo necesitan, y hemos dicho que ahí sí que podíamos afectar, pero los aspectos psicosociales, estos no los tenemos en cuenta. El cómo va evolucionando la enfermedad y afectando su calidad de vida tampoco lo tenemos en cuenta a día de hoy como farmacéuticos o oncomatológicos, quiero decir, ¿eh? Y aquí nuestros compañeros que hacen esto nos llevan mucho tiempo de trabajo incorporando PREMS y PROMS, y nosotros lo estamos haciendo en otros momentos de la enfermedad asociados a los tratamientos, pero como un reto de futuro es abrir esa mente realmente al paciente hematológico, esté o no, o el paciente oncológico esté o no en tratamiento activo directamente con nosotros. Los corticoides en este caso son la base fundamental de la enfermedad, es el primero del tratamiento de la enfermedad, es el primer contacto con ellos. Entonces, todos estos factores los podemos empezar a medir, o tenemos herramientas para poder ayudar a incorporar, a medir y hacer un seguimiento más cercano de los pacientes, a los dermatólogos y a los hematólogos. Estos son 3 ejemplos de escalas de vida o de medida estandarizada de la calidad de vida, de estado de salud, que pueden utilizarse en el contexto del linfoma cutáneo de células T. Hablamos de la escala Skindex 29, de la escala FATG o del famoso EQ5D. Todas estas escalas de calidad de vida validadas podemos incorporarlas antes de incluso de que aparezca un tratamiento sistémico. Podemos trabajar con estas consultas mixtas o con los servicios de dermatología para esos pacientes, porque aquí lo que importa es realmente el viaje del paciente. Y vuelvo a insistir en lo mismo.
El tratamiento es muy la presentación y la progresión y la evolución de la enfermedad es muy heterogénea entre los individuos. No vamos a tener siempre al paciente que va a ser trasplantado, que está en tratamiento con inmunoconjugados, o que va a ser, que está a final un poco de recorrido de tratamiento y que va a ir a los trasplantes, y que no tenemos a pacientes que desconocemos, pero que están siendo tratados en el hospital también con tratamientos menos intensivos. Así que, y luego con nuestra responsabilidad en los circuitos es asegurarnos de que los puntos claves de diagnóstico y el inicio de terapia sistémica se producen cuando tienen que producirse a lo largo del tratamiento del paciente, ¿vale? Entonces, todo esto puesto en una bonita foto, esto diríamos es como el resumen. Esto es un flujo creado por Kiowa Kirin en trabajos anteriores, donde realmente nos describe los 3 grandes bloques de atención al paciente con linfoma cutáneo, y aquí es donde me gustaría que nosotros reflexionáramos después de oír las exposiciones de tanto de nuestros compañeros como del paciente más tarde. Realmente ahora estamos aquí en esta decisión multidisciplinar, es decir, en el tercer bloque. Es aquí cuando normalmente inicia la farmacia hospitalaria su contacto con el paciente, bien sea a través de bexaroteno, bien sea a través de interferón o peginterferón, que por cierto, María Espinosa, ayer me confirmaron que ya no hay problemas de suministro, ya ha cambiado de laboratorio y podremos tener acceso con regularidad a peginterferón. Aquí, o bien sea a través de tratamientos endovenosos para estadios más embarazados de la enfermedad, es aquí cuando tenemos contacto con el paciente. Pero creo que durante todo este recorrido podríamos aportar mucho en el seguimiento y en el manejo de los pacientes, ofreciéndonos esas herramientas de las que ya disponemos muchos de nosotros a las consultas de dermatología, a nuestros compañeros. Creo que es aquí donde tenemos que pensar en que tenemos que trabajar con los pacientes y como reto en un futuro acompañándolos. Y esto básicamente era lo que quería que reflexionáramos hoy. Muchas gracias. Cuando queráis. Vale, muchas gracias. No solo para este tipo de enfermedades, sino para todas, ¿no? Donde realmente yo creo que los gestores sanitarios ya hemos aprendido y nos hemos dado cuenta sin duda hace tiempo que la voz del paciente es fundamental. No sé dónde alguien pudo decir esa barbaridad de molestia de los pacientes, pero bueno, allá cada uno con sus palabras a la hora de evidentemente, yo creo que en todos, tanto Sara, María, Garbiñe como tú, Begoña, pues habéis hecho unas presentaciones donde evidentemente estaban los equipos multidisciplinares, pero siempre estaban los pacientes, con lo cual yo creo que es fundamental. Y lo que bien dices, quizá al principio empezamos a que formaréis parte, que quizá como una foto, pero luego ya ¿no? Dentro de esos equipos, ya formando parte, pues como tú ahora nos has mostrado, que realmente, pues bueno, el tener una enfermedad no lo puedes cambiar, pero que realmente sí que ayuda, sin duda, pues todos esos retos que realmente los pusisteis muy, muy claritos, tanto tú como Garbiñe, ¿no? A la hora de sus presentaciones. Pues bueno, realmente en el chat lo que nos han puesto es la enhorabuena a todas las presentaciones que habéis hecho, desde la más, bueno, más amplia, la más específica, ¿no? Ahí María nos ha hecho un despliegue de, bueno, pues de ese abordaje terapéutico, ¿no? Una vez que se tiene el diagnóstico. Y bueno, Sara nos ha dado pues esa visión, ¿no? Bueno, de lo que estamos haciendo, de lo que pensáis los pacientes y sobre todo, pues bueno, esos análisis DAFO, ¿no? Porque realmente no hay nada que sea pues blanco-negro, sino que hay que ver la escala, ¿no? De los grises y de los colores y poder ir poniendo cada una en su punto. Y bueno, yo un poco como conclusión, pues bueno, tendríamos multitud de preguntas. La verdad que vamos en un tiempo pues récord, ajustado, pero bueno, yo creo que lo importante son vuestras presentaciones y yo realmente lo que os veo pues es realmente ese compromiso, ¿no? El compromiso que
que tenéis por esa, bueno, por la mejora continua, ¿no? Hemos hablado los gestores muchas veces la calidad, la mejora continua, pero realmente hay que medirla, ¿no? Y para medirla, pues tenemos que mejorar en esos resultados, en salud, ¿no? Que son los que tú, Begoña, nos dices, ¿no? 22 años o 24 años, ¿no? En donde, bueno, pues ahí se ve pues tu experiencia y, bueno, y ese tesón y esa fuerza, ¿no? Que se necesita muchas veces, pues, cuando al fin y al cabo, pues te dan una mala noticia. Y también, pues bueno, todos hablábamos de esos recursos, ¿no? Que tenemos, y yo creo que lo importante también es tener y ir hacia esa mejora para tener una mayor eficiencia en los recursos que tenemos, pero sobre todo, bueno, hablamos, como bien decíais, humanización, sí, pero es que es la palabra, ¿no? Lo que queremos es una atención más humana y una atención más personalizada, ¿no? Porque como personas, pues somos diferentes. Y yo, pues me lanzaría a decir que realmente, bueno, hablamos de los gestores, los que estamos en SEDISA, de esa transformación, ¿no? Del sistema sanitario, del modelo sanitario, ¿no? Donde ya vamos dando pasitos, pero que realmente yo creo que el objetivo fundamental que tenemos como sistema sanitario es como medir lo que realmente importa, ¿no? Y lo que realmente importa es ese impacto positivo que tenemos que tener en la vida de los pacientes, ¿no? Como tú ahora, pues Begoña, nos has transmitido. Y yo poco más, daros muchísimas gracias por estar ahí, bueno, pues vuestras presentaciones y sobre todo, bueno, pues por darnos unas lecciones en donde, bueno, yo como gestora y como gerente, pues lo que es la farmacia hospitalaria, ¿no? Que hace muchísimos años, ¿no? Era pues como ¿no? El servicio que daba apoyo, ¿no? Que daba apoyo a todos los servicios del hospital, pero que parecía que la farmacia hospitalaria era la menos importante, ¿no? Y sin embargo, pues el tiempo, ¿no? Con vuestro quehacer, sobre todo con el quehacer de los profesionales y esa relación, ¿no? De los pacientes, lo que se ha conseguido realmente es esa importancia, ¿no? Que tiene la farmacia hospitalaria en el hospital y donde realmente yo me atrevería a decir, y al menos en los 2 hospitales gallegos, ¿no? Que estuve como gerente, pues ese nivel, ¿no? De la farmacia a la hora, como bien decís, de realizar todo ese tipo de consultas y toda esa personalización también de las consultas de farmacia en los diferentes servicios y en las diferentes patologías. Por lo tanto, pues bueno, yo simplemente volver otra vez a daros las gracias y agradecer sin duda pues a nuestros patrocinadores, ¿no? A Kyowa Kirin y vosotras como asociación, porque realmente es gracias a todos y a esa combinación, ¿no? de profesionales, de pacientes, de gestores de la industria farmacéutica y de las innovaciones, ¿no? En determinadas enfermedades como son las oncohematológicas, que son fundamentales el avance que estamos teniendo y de hecho pues que lo podemos medir pues con esa, no solo la esperanza de vida, sino también la calidad de vida dentro de ese tiempo, que bueno, lo que queremos es vivir mucho, pero vivir bien y vivir mejor. Por lo tanto, pues nada, muchas gracias por vuestra participación y mi enhorabuena. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.